Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves, 19:30 horas, nos encontramos aquí en este espacio de FM Mantra para poder dar respuesta a esta realidad que cada vez nos interpela más y sobre todo este año 2025. Y aprovechamos para iniciar este nuevo ciclo en FM Mantra a desearles un mejor año, que tengan la posibilidad de desarrollar todos sus proyectos y aquellos que están interesados en conocer el fenómeno OVNI, que se acerquen a encuentros cercanos para poder compartir toda la experiencia, conocimiento, investigaciones que realizamos junto a Claudia. Así es, adhiero a tus deseos para todos nuestros queridos amigos de Mantra FM. Saludamos a todos, desde la directora, todo el equipo de trabajo que nos abre las puertas de su casa un año más para hacer esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es difundir la temática OVNI. Y bueno, en este primer programa, vamos a decir, del año, donde vamos a estar hablando y recordando un poquito todo lo que a nosotros nos gusta investigar y difundir, que tiene que ver con la temática OVNI, los encuentros cercanos en el presente y en la antigüedad también. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, Fernando, por todos esos casos, por todos esos eventos del ayer y de hoy. Y hoy, exacto. Si ustedes siguieron el programa durante el año pasado, vieron que nosotros iniciamos dando algunos conocimientos que hacen a esta disciplina, que es a su vez es interdisciplinaria. Hablamos de distintos tipos de encuentro, hablamos también de fenómenos como son las abducciones o las mutilaciones de ganado, pero también hablamos de algo que nos gusta, como bien decía Claudia, que es el contacto alienígena en la antigüedad, más conocido como paleocontacto o en otras emisiones alienígenas ancestrales, ¿no? Este es un tema que a nosotros nos apasiona y hemos desarrollado un curso en AIPA, del cual, bueno, ya les vamos a estar contando en este programa de qué consta, pero vamos al concepto inicial. ¿Qué es el paleocontacto, Clau? Claro, el paleocontacto, ¿no? El contacto extraterrestre o alienígena, mejor dicho, en el pasado, paleo de paleolítico, ¿no es cierto? Hablamos de la prehistoria, el hombre antiguo que se encuentra con estos seres. Muchas veces desde la ufología moderna cuestionan esto del paleocontacto, ¿no? Y dicen, no, pero bueno, son simples especulaciones. A partir de esos hallazgos prehistóricos, uno puede especular que hubo contacto alienígena en la antigüedad, pero en realidad a partir del siglo XX más fuertemente es donde se documentan los casos de encuentros cercanos y con todo lo que es el despliegue de la ufología, ¿no? Y siempre con vos, Fernando, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué en el presente sí y en el pasado no? ¿Por qué el hombre moderno sí puede tener contacto con estos seres, pero el hombre prehistórico no? Era simplemente una expresión artística lo que dejó en las paredes. Claro. Entonces, para nosotros es tan válido el encuentro y tan real en la actualidad y más documentado durante todo el siglo XX y también en la antigüedad, en la prehistoria. Es tan real allí también, donde el hombre antiguo dice haber visto luces, luces que descendían de las montañas, que emergían de los lagos, de los ríos, de los océanos, y de esa luz a veces que se transformaba en lo que hoy conocemos como un ovni, salían seres y esos seres tenían contacto con ellos. Ese contacto que es muy variado, desde los más amistosos hasta aquellos que hostiles, ¿no? Que provocaban terror. Pero esto forma parte no solo de los hallazgos arqueológicos, sino también de los mitos y las leyendas de todos los pueblos. Tal cual. Y quiero hacer un paréntesis porque Claudia hizo al principio de la exposición una diferenciación que es interesante. ¿Por qué dijo primero extraterrestre, pero dijo no, en realidad son alienígenas? Porque alienígenas es mucho más abarcativo. Y entonces podemos definir que el encuentro no solo es con seres de fuera de este planeta, extraterrestres, sino también puede haber sido contacto de seres intraterrenos, del interior de nuestro planeta, y si no, seres interdimensionales, ultraterrestres. Entonces ahí vemos que la posibilidad de contacto es mucho más amplia y mucho más aceptada porque no tenemos la posibilidad de definir hoy en la actualidad si son seres intraterrenos
ultraterrestres o extraterrestres. Son especulaciones, son teorías, hipótesis que las potencias mundiales manejan. Seguramente ellos tendrán una agenda totalmente diferenciada de la cual nosotros no tenemos acceso, tenemos otro tipo de información, pero lo cierto es que en la antigüedad esto también pudo haber pasado. Y registro, como decía Claudia, hay en todo el mundo, y eso también es parte de la currícula de nuestro curso. Cuando abordamos el paleocontacto, lo hacemos primero con los conceptos iniciales, ¿no? Cómo podría haber sido ese contacto en la antigüedad. Hay varias teorías. Y por otro lado también el hecho de conocer cómo fue en distintos continentes, y ahí vemos que hay elementos comunes en distintas partes del mundo, en distintas culturas ubicadas diametralmente opuestas, pero que hay simbología, hay pinturas, hay mitos que se repiten. Así es, siempre estos dioses que fueron nombrados así por los humanos, ¿no? Porque tenían poderes extraordinarios, manejaban alta tecnología, entonces ellos lo consideraban sus dioses, ¿no? Lo sagrado, aquello que no podían entender y a lo que no podían acceder. Entonces eso formó parte luego de lo que se va a transformar en las religiones, ¿no? Y estos seres descendían de esos artilugios y traían diferentes instrumentos que vemos en los distintos mitos, por ejemplo, los bastones, ¿no? Los bastones de Claro. poder que emitían rayos que causaban en algunos casos hasta la muerte, la destrucción de construcciones. Recordemos, por ejemplo, el Beb Cororoti de la selva amazónica, ¿no? En la zona del Mato Grosso, en Brasil, donde hay una antigua leyenda que dice que un astronauta desciende, ¿no es cierto?, en una luz, en una especie de estrella, allí en el Pucatotí, este monte, este cerro que se veía a la lejanía, y este ser trae, aparte de un traje muy particular, que hoy lo podríamos relacionar con un astronauta, un viajero del tiempo podría ser, porque traía escafandra y todo, un traje muy similar al de los astronautas, y portaba el famoso bo, que era este bastón de poder, ¿no? Con el cual de alguna manera se impuso a los Cayapó, a estos indígenas de la región del Amazonas, que le temían, huyeron, hasta que después él logra tener contacto con ellos, amistad e inclusive tomar una esposa y tener descendencia, ¿no? El mismo bastón de Viracocha. Exactamente, el que está plasmado en la puerta de Tiahuanaco, en ese portal. Y mientras vos hablabas, me estaba recordando de otra mitología mucho más común, porque está dentro de la currícula aceptada de historia, cuando hablamos de los dioses griegos. ¿Quién tenía ese báculo de poder representado por un rayo? Zeus o Júpiter en la mitología romana. Ellos representaban un artilugio, una tecnología que emitía una luz y qué paralelo podían hacer con los conceptos que tenían en aquel momento. Lo más asemejable a lo que veían era un rayo en su mano, ¿no? Y también lo vemos en el Shastra, en los dioses hindúes, ese adminículo que en varios dioses aparece representado y que en el Bhagavad Gita se habla de que emitía una luz que calcinaba, dejaba hecho polvo a aquellos que los tocaban, ¿no? Hay registros también en la India de conflagraciones atómicas, donde hay radiación que hoy perduran y se da, por ejemplo, en el hecho puntual de que hay ciertas aldeas del territorio de la India donde hay un elevado número de niños que nacen con malformaciones, producto de esta información genética que han recibido y que en el entorno también se sostiene esa radiación permanente en el suelo, medido con tecnología actual, ¿no? Es decir, fíjate cómo pasamos desde la Amazonia brasileña a Tiahuanaco, en el altiplano boliviano-peruano, de allí nos fuimos al Monte Atlas, allá en Grecia, y de allí nos vamos a la India, y todos con el mismo mito. Este recorrido virtual que hacemos por todo el planeta Tierra y que estamos encontrando permanentemente evidencias. Si queremos realmente poner la atención allí, ¿no es cierto? La historia oficial, por supuesto que va a dar sus motivos y sus explicaciones, pero los teóricos de los antiguos astronautas, los que adherimos al paleocontacto, pensamos que, y sostenemos, que somos un proyecto, el proyecto humano en este planeta,
hay otros humanos también en otros mundos, ¿no? Podríamos especular acerca de esto, no seríamos los únicos habitando estos universos. Y bueno, la tarea de estos seres visitantes, que no nos queda todavía muy claro si vienen de otros planetas o de otras dimensiones, esta es una teoría que en los últimos años cobra más fuerza y nos inclinamos, ahí le dedicamos un poco más de tiempo, tal vez en otro programa, Fernando, a hablar Tal de la cual. cuarta dimensión. Es fascinante ver digamos, cómo entendemos seres de tercera dimensión, la cuarta, y cuando estos seres hacen su ingreso en tercera, ¿cómo los veríamos? Hay toda una interpretación hasta bíblica de qué vio, por ejemplo, Ezequiel, ¿no es cierto? Las visiones del carro de fuego y todo lo que él vio con esto que venía, tal vez no de otro planeta, sino de otra Claro. dimensión, ¿no? Cuando él accede a otra dimensión superior. Exactamente, como nosotros seres de tercera dimensión a veces no entendemos aquello que vemos y como les digo, para la historia oficial ni siquiera se detienen a la posibilidad de que existan otros mundos u otros seres, ¿no? Pero vuelvo al hecho de que para el hombre antiguo era tan importante estos encuentros que dejó registro en piedra, grabados, estatuillas, y además la tradición oral, en muchos lugares donde al día de hoy no se ha encontrado escritura, la tradición oral también relata esas visitas. Claro. Y hasta el día de hoy se los recuerda, inclusive con ceremonias específicas a lo largo del año, en solsticios, en equinoccios, en otras festividades donde se recuerda, donde todavía en algunos lugares del mundo se colocan trajes especiales para recordar cómo venían ataviados esos seres. Claro, es cierto. Y esto que nos hablaba Claudia de abrir este conocimiento a entender que pueden ser seres ultradimensionales, ultraterrestres de otras dimensiones, tiene que ver también con el proceso evolutivo que vamos llevando nosotros como especie, ¿no es cierto? Hoy en el día tenemos mucho más posibilidades de, a través de nuestro avance tecnológico, desarrollar nuevas teorías, nuevas interpretaciones de nuestra realidad, de dónde estamos viviendo. Y en lo que comentaba Claudia de la visión de Ezequiel, está un poco representada, por ejemplo, en lo que ahora nosotros entendemos como el tercer acto, un cubo en cuarta dimensión, ¿no? Que lo vemos, lo tratamos de decodificar en nuestra dimensión, la tercera, como un cubo desplazado en el tiempo. Pero bueno, eso es lo que suponemos que Ezequiel pudo haber visualizado al entrar en contacto con una dimensión de la cual su cerebro, bastante primitivo respecto a lo que somos hoy, nosotros lo tenemos desarrollado, no podía interpretar, ¿no? Entonces trató de escribir con los elementos que tenía, como por ejemplo la carroza de fuego. Claro, el único objeto móvil que había en aquel momento era una carroza tirada por caballos, los carros egipcios, por ejemplo, o asirios babilónicos, no había otro avance tecnológico. Y entonces hubo que buscar o buscó alguna paralelismo para poder dar interpretación a esto. Y también podemos referirnos, ¿por qué los consideraban como dioses? A lo que se vivió en pleno siglo XX, a mitad de nuestro siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos con Claudia del efecto cargo, aquel que permitió definir lo que posiblemente vivenciaron nuestros ancestros al tener contacto con civilizaciones avanzadas. Y se lo resumo rápidamente. En la Segunda Guerra Mundial, en el avance sobre tener por un posicionamiento estratégico en el Océano Pacífico, la Armada de los Estados Unidos fue tomando diferentes islas en torno a la isla de Japón para tratar de tenerlo acotado. Entre ellos las islas de la Micronesia, pequeñas islas en el medio del Océano Pacífico. Allí había una tribu, una civilización muy pequeña en cuanto a su desarrollo tecnológico, que al ver la llegada de estos otros seres humanos con tecnología, con hidroaviones, que bajaban con armas, con alimentos envasados, con medicina y los atendían, es decir, empezaron a ganarse la confianza de estos nativos, entendieron que eran sus dioses. Tal es así que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados americanos entregan su vestimenta a estos aborígenes y fue utilizada esa vestimenta por el sacerdote de esta tribu como una vestimenta especial para convocar nuevamente a sus dioses, haciendo unos aviones con los troncos de las palmeras,
para que vuelvan. Y tal es así que los ponían a las orillas de la costa de la isla para llamar a sus dioses para que les trajeran alimento, medicina y otros avances tecnológicos. Fíjense que si esto se dio en pleno siglo XX, ¿por qué no se pudo haber dado en la antigüedad? Claro, es Es la pregunta que la hacía pregunta Claudia. que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Por qué en la modernidad sí y en la antigüedad no? Los mismos ufólogos, muchos de ellos niegan la posibilidad del contacto extraterrestre en la antigüedad, algo que para nosotros es tan evidente y están las pruebas ahí nomás, ¿no? Si uno quiere detenerse, por ejemplo, en las vitrinas de los museos, a ver esas estatuillas, esas piezas extrañas que para la arqueología oficial son adornos, algún artilugio que se le ocurrió hacer al artista, ¿no? Arte abstracto. Porque para algunas cosas el artista era muy abstracto en sus expresiones, pero para otras no, era muy concreto y hacía animales, hacía flores, dibujaba a los otros compañeros del grupo, pero cuando dibujaban astronautas o seres extraños venidos de las estrellas, no, ahí era pura imaginación, ¿no? Eso es lo que nos dice la arqueología. Pero de a poquito se va abriendo un poco más el panorama. Tal Yo cual. creo que en estos años, Fernando, y ya en este tramo del programa, ya promediando nuestro horario, podemos hablar un poquito también de lo que está pasando en los cielos de todo el mundo, ¿no? Tal Porque cual. así como el hombre antiguo veía esas luces y esos artilugios, parece que se repite la historia y ahora nuevamente con esto que parecen drones, que parecen ovnis, este evento que comenzó en New Jersey, en Sí, Nueva en York. noviembre del año pasado. Así es. Y ahora, bueno, no se sabe, estamos todos desconcertados. ¿Qué será? Sí, hay muchas teorías, desde, por ejemplo, que son drones militares propios de las fuerzas norteamericanas, que eso tiene bastante asidero porque obviamente hay zonas, si fueran drones o al menos se mueven como tales, eh, serían fácilmente identificables al estar sobrevolando espacio aéreo restringido, ¿no? Por otro lado, se habla de que podrían ser extraterrestres, pero eso está muy asociado a una teoría conspirativa que nos está hablando del Blue Beam, un tema que ya vamos a tocar en otro programa, ¿no? Que es centralizar todos los poderes del mundo, políticos, militares, económicos, en un solo gobierno y de esa manera tener la posibilidad de controlar más fácilmente la humanidad hacia determinado destino que, bueno, la mayoría consideramos que no es tan bueno. Por otro lado, también surgió un senador republicano del estado de New Jersey que estaba hablando de que él tenía información confidencial de que aparentemente estos drones habrían salido de un barco nodriza iraní que estaba anclado en alta mar, que bueno, después el Pentágono lo desmintió. Hay varias teorías. Lo cierto es que lo que hizo al menos es que la humanidad en su totalidad, en su gran mayoría, pusiera la atención en este evento. ¿Para qué? Bueno, el doctor Stephen Green habla de que se espera entre 30 y 60 días que esto se incremente mayormente, porque daría, digamos, la posibilidad de dar a conocer el contacto alienígena con los humanos, cosa que para él y para muchos esto sucedió, yo creo que a partir de 1940, cuando nosotros empezamos a hacer experimentos de manejo de diferente manera de la energía y que llamó la atención a civilizaciones más evolucionadas que las nuestras para ver qué estaba pasando en el vecindario. Sí, están muy divididas las opiniones y esto, al parecer, tiende a desclasificarse, podríamos decir. Están los que tienen esperanzas que con la asunción de Trump el próximo mes, ¿no es cierto?, Claro. se podría llegar a aclarar un poco más toda esta confusión de los drones en los cielos, no solo de Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Inclusive algunas fuentes por allí desplazaron la información que todavía estamos ahí estupefactos, esperando si se confirma o no, que habría alguna especie de embajador artístico si se produce el contacto extraterrestre. Inglaterra propone a Robbie Williams para que asuma este cargo, ¿no?, de la exopolítica. Bueno, estamos un poquito locos, creo, ¿no?, en este punto, pero bueno, así va el mundo, así comienza este 2025 con mucha información. Creo que este va a ser un año
más que interesante con respecto a los cielos y al contacto extraterrestre. Tal cual, pero para saber hacia dónde vamos tenemos que conocer de dónde venimos. Y en eso está plasmado este curso de paleocontacto que damos en AIPA, Academia Internacional justamente de Paleocontacto. Este curso, como te decía al principio del programa, está plasmado en un periodo de un año, en 4 trimestres, donde el primer trimestre damos los lineamientos generales acerca del contacto alienígena en la antigüedad, las diferentes teorías y algunos ejemplos a nivel mundial de qué es lo que cómo se ha dado este contacto alienígena en la antigüedad. Y después sí, a partir del segundo trimestre, tercero y cuarto, vemos el contacto alienígena en diferentes continentes de nuestro planeta. Y ahí vas a ver los hilos conductores, el paralelismo que hay entre pueblos tan distantes en distancia y también en tiempo, donde los conceptos generales o particulares, como la definición de dioses, determinadas armas, la presencia o la descripción de determinadas naves, se replican. Y ahí vamos a entender que evidentemente hubo un contacto en la antigüedad, muchos vamos por la manipulación genética, como decía Claudia, en función de diferentes agendas de civilizaciones avanzadas, y solamente nos hace hacer un paralelismo con cómo nosotros obtenemos algunos medicamentos utilizando otras especies, no tan desarrolladas intelectualmente como monos, ratones y conejos. ¿Por qué no podrían hacer lo mismo con nosotros? Bueno, esta es la idea del curso que estamos dando en AIPA. Este es un diplomado que dura un año, son clases virtuales, donde una vez por semana nos encontramos a través de una sala de Zoom y brindamos toda esta información a través de PowerPoint, y ustedes tienen acceso luego a la información a través de PDFs, las grabaciones de todas las clases y por supuesto el intercambio permanente con todos los estudiantes a través de un grupo cerrado de WhatsApp, donde estamos compartiendo toda la información, todo lo que necesitan ustedes. Y las masterclass. Y las masterclass también, ¿no es cierto? Con invitados especiales. Tenés razón, Fernando. El año pasado nos han visitado investigadores de toda América, trayendo su conocimiento, el área de especialización en donde ellos desarrollan todas sus investigaciones, de Estados Unidos. Hemos tenido también la posibilidad de tener investigadores de Argentina, de México, que han traído toda esta información volcándola en nuestra academia. Así que bueno, están todos más que invitados. Aquí en los teléfonos que figuran en pantalla pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp, y allí vamos a estar dándole más información. Nos estamos reencontrando el próximo jueves. Recuerden que todos los jueves es nuestra cita a las 19:30 aquí por este canal FM Mantra para encontrarnos en encuentros cercanos. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.